Bueno, pues ya tenemos aquí las tres tablas. Antes de nada de empezar a hacer lo que hemos hecho esta mañana, voy a explicaros el tema de las claves. Bueno, como vimos, cuando creamos la tabla libros, ¿vale? Y pusimos un campo clave que era el libros. Cuando creamos editoriales, pues hicimos lo mismo. Creamos un campo, ¿vale? Que era editorial, que era un campo de autonumeración. Y cuando creamos las materias, hicimos lo mismo. Bueno, pues, ¿qué significa el tema de lo que es la clave principal? Bueno, la clave principal es un campo de la tabla que proporciona a ACES un identificador exclusivo en cada una de las tablas que así lo establezcamos. Pero también dentro de lo que es las claves principales, también tenemos la clave externa. ¿Qué significa eso? Pues que podemos relacionar las tablas, ¿vale? En este caso tenemos en libros, en editoriales y en materias, ¿vale? Vamos a poner aquí las tres. Los tres identificativos que lo podíamos relacionar, pero se llama clave externa cuando relacionamos la clave id, el autonumérico, con otro tipo de campo que no es un id, pero que aunque no tenga esa misma tipo de datos de características, sí lo que tiene que tener es la misma propiedad. Es decir, no podemos, por ejemplo, si tengo aquí en id libros tenemos que es entero largo, el tamaño del campo, en la clave externa que vayamos a relacionarlo con otra tabla, tiene que tener también la misma característica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la clave externa es un campo que está relacionado con el campo que es la clave principal de otra tabla, ¿vale? Entonces tenemos la clave principal y la clave externa, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este caso lo vamos a ver ahora cuando hagamos las relaciones, si veis claramente cuál es la clave principal y cuál es la clave externa, ¿vale? Bueno, pueden tener distinto tipo de campo porque uno puede ser de autonumeración y otro campo número, pero el tamaño tiene que ser entero, largo, eso lo tenéis que tener clarísimo. Por ejemplo, el libro lo vamos a relacionar, por ejemplo, con editoriales y en editoriales, en el campo de vista, aquí, ¿ves? Tenemos un texto corto, que puede ser otro tipo de datos, pero en, en el, en el tamaño y en la característica del campo tiene que ser lo mismo, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. El resumen en sí es, por ejemplo, la clave principal, tipo de campo puede ser autonumeración, el tamaño es entero largo y una clave externa puede ser de tipo de campo número y el tamaño tiene que ser entero largo. Vamos a hacer las relaciones y si no tenemos ningún problema con ellas, pues es que la base de datos está bien. Bueno, para eso nos vamos a herramienta de base de datos, nos vamos a relaciones y aquí pues es donde van a aparecer qué relaciones tenemos. Si os aparecen alguna es porque cuando hicimos en editoriales, cuando hicimos esto, para recordarlo, hicimos editorial, hicimos la búsqueda, el asistente de búsqueda, automáticamente te crea una relación simple, ¿no? Pero que las podéis cambiar. Si a alguien le pasa eso, ¿vale? Pues lo deja tal cual y ahora ya hace lo que yo voy a hacer. Herramientas, bueno, ya tenemos aquí las relaciones, lo que hacemos es que tenemos que mostrar la tabla. No me deja esperar un momentito. Aquí mostrar tabla, ya tenemos las tres, ¿vale? Podemos hacerlo bien señalando esta y le damos a agregar, o con doble clic se nos agregará la tabla. Ya tenemos las tres. Voy a ampliar esto para que veáis todos los campos que tenemos en la tabla libros y la vamos a relacionar. En este caso, id editorial con id editorial, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho esta mañana no lo hicimos completo, ya aprovechamos y ya lo hacéis, ¿vale? Ahora os explico cómo tenéis que modificarla. Le damos a exigir integridad referencial. Significa que de la tabla editorial le estamos relacionando con id
con el campo id editorial, que a nosotros nos aparece, en mostrar tabla nos aparecería editoriales, porque os acordáis que pusimos esto. Espera, lo voy a ver, para que así los conceptos los tengáis claros. Lo que hicimos aquí fue que id editorial se llama así el campo, ¿vale? Pero aquí le pusimos como título editorial, para que al ingresar todos los registros que vayamos a hacer, aquí en el campo nos aparece editorial, pero en sí, realmente el campo se llama id editorial, ¿vale? Es a lo que me refiero. Que claro, aquí al relacionar nosotros id editorial con id editorial, igual veis el campo que es cuando ingresamos los datos aparece editorial, pero porque le pusimos que para mostrar el campo, una vez que vayamos a introducir, no aparezca el id, que parece así que queda más esto, pero el campo se llama id editorial, aunque aparezca editorial, ¿de acuerdo? Lo relacionamos así. Y materias lo vamos a relacionar con materias, ¿vale? Y hacemos lo mismo, hacéis las tres, ¿vale? Esto significa que la tabla va a tener mucha más eficiencia y más eficacia en el momento que vayamos a trabajar con ella. Si le damos a exigir integral referencial da igual, pero es mejor hacer los tres. Esta mañana no solamente pusimos exigir integridad referencial, ¿vale? La hacemos así. ¿Que no la habéis hecho? Pues con darle aquí doble clic, ¿ves? Si solamente la he dejado así, pues la señalamos y nos lo hace igual. Cualquier error o cualquier cosa que vayamos a modificar con doble clic en lo que es en la línea que las une, podemos hacer cualquier cambio. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es las relaciones. ¿Qué significa relacionarlas? Pues cualquier cambio que hagamos en una de las tablas nos va a cambiar en todas, ¿vale? Y esto significa de 1 a infinito que de aquí en el id editorial, ¿vale? Que es el campo clave de cada una de las tablas, no se puede duplicar el dato. Si yo pongo el número 1, pues solamente puede haber un número 1, no puede haber varios. Y sería correlativo 1, 2, 3, 4. Sin embargo, al llevarlo aquí, significa que hay las relaciones de 1 a infinito, porque aquí en editorial puedo tener, mirar en libros, se me puede repetir varias editoriales y en materias igual. Puedo tener, si pusiera 1 a 1, pues no podría poner nada más que una vez psicología. Y sin embargo, en lo que es en la tabla de materias, solamente va a aparecer una vez psicología. No puedo repetirlo. Tiene el id de materias, ¿vale? Sin embargo, luego ya, en el momento que estoy rellenando yo mi tabla de libros, sí puede haber repetidos las materias porque puedo tener distintos libros que son de una materia y otros que son de otra. Eso es lo que significa la relación de 1 a infinito. Que de la parte principal de la tabla, de donde va a salir esa materia, solo puede haber una vez esa anotación. Sin embargo, en la tabla libros, en donde esté la materia, sí puedo duplicar y repetir las distintas materias que haya porque tenemos distintos libros que pertenecen a otras materias. Bueno, esto cuanto a las relaciones, si no te da ningún problema es que está bien. Luego, esta mañana, bueno, yo ayer cuando os di luego los datos no lo dije, pero esta mañana lo que he hecho ha sido actualizar la tabla a este año que estamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pues ponéis en el primero 2019 y entonces ya 2020, y aquí hacéis lo mismo. Cambiáis el año y ya la ponemos con el año actual. Entonces, el tema de relaciones ya sabéis que el relacionar una tabla nos implica el que está relacionada con todas y nos permite en este caso, si solo tuviéramos una base de datos con una tabla sería simple, pero tenemos tres, al relacionarla, pues nos permite hacer distintas consultas que con una tabla, que lo hagamos solamente con una tabla y tenemos esos conceptos, perfectamente nos puede dar todo tipo de datos porque están relacionadas. Entonces, si relacionamos un campo de tipo autonumeración, que es el id, ¿vale? Al relacionarla con la clave principal con otra clave externa, ¿vale? Ambas han de tener el mismo tipo de datos, eso lo tenéis que tener claro, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea un número, también del mismo tiene que tener el mismo tamaño. Si tenéis esto claro y os sale bien en el momento que hagáis las relaciones, ya nos va a poder permitir hacer muchísimas cosas. Si tenéis algún problema, hay que revisarla
para poder arreglar el problema.